Continuamos. Bueno, la propiedad intelectual en contenidos generados por la inteligencia artificial son las 3:25 de la tarde y justo es el tema que vamos a tratar de la mano de dos abogadas, Kathleen Barrios, abogada senior de la firma Lega Abogados, y Grace Vivas, abogada junior de la firma Lega Abogados también. Pero, ¿qué es lo que queremos saber? Hoy nos vamos a adentrar en una frontera fascinante y a la vez desafiante del derecho, la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial. La capacidad de la inteligencia artificial para generar contenidos creativos, desde textos e imágenes hasta música, código, plantea interrogantes cruciales sobre la autoría, la tutorialidad y la protección de estos nuevos activos. Y uno se hace las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el verdadero creador cuando una máquina juega un papel fundamental en el proceso? ¿O cómo se aplican las leyes de copyright y patentes a estas creaciones algorítmicas? Bueno, precisamente para desentrañar estas complejas cuestiones, contamos hoy con la opinión de estas dos expertas en la materia. Sí, pero bienvenidas. Vamos primero a hablar con Grace, ¿verdad? Con Grace Vivas, ella es abogada junior de la firma Lega Abogados, porque entiendo que entre los abogados, Grace, y corrígeme si no es así, hay diferentes criterios también con relación a este tema. No están de acuerdo todos en esta materia. Me gustaría conocer de parte suya, doctora, cuál es su posición frente a esto. ¿Quién al final del día tiene la autoría o si se puede no sé, denunciar a alguien o acusar a alguien de robarme la propiedad intelectual si yo monto una foto que tiene el estilo, por ejemplo, de los Simpson o de Pixar, lo que sea? ¿Quién es el autor de esa foto? ¿La gente que creó esos dibujos y ese estilo no tiene nada que decir o ya al ser público pues cualquiera lo puede utilizar libremente? ¿Cuál es su criterio con relación a este aspecto? Bienvenida, Bienvenida, doctora ¿cómo está? Vivas. Hola, ¿cómo están? Chévere, Muy muy bien, bien, muy bien. gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que este tema sí es controversial. La opinión en cuanto a la autoría de las obras creadas de inteligencia artificial o todo lo que se relacione con ella, pues no tiene una respuesta única. Pero bueno, lo cierto es que en primer lugar debemos tomar en cuenta que así como lo ha sostenido la doctrina o los expertos Ujú. en esta materia de propiedad intelectual y como lo han mantenido las legislaciones de muchos países, propiamente la inteligencia artificial no puede considerarse autor porque simplemente no es una persona, Ujú. no es un ser humano. Y Mm. esto es un requisito básico para identificar la autoría en una obra, que sea ese ser, un humano. Y esto en definitiva todavía no le alcanza a la inteligencia artificial. Esto ha llevado a muchos planteamientos. Esto fue una conclusión que no fue tan rápida. Sí, fue algo que generó debate, que requirió mesas de Ujú. debate y sentar la postura de muchos países frente a esto. ¿Pero En cu- existe alguna ley que respalde a los autores en estos casos? sí, en el caso de Venezuela, pues nosotros contamos con la ley sobre el derecho de autor Ujú. para temas bueno, relacionados con derecho de autor, es decir, con estas creaciones artísticas, como lo son las imágenes. Y también tenemos la ley de propiedad industrial, que bueno, pues va más relacionada con el tema de patentes que se comentó al inicio de la entrevista. Ujú. Mm. Claro, pero a la hora de un artista, un creador, pudiera ponerle una demanda a alguien por haber utilizado un estilo que él creó a una fotografía en la cual él no tuvo nada que ver, pero que todo el mundo lo identifica con el estilo de tal artista. Digamos, ¿cabe allí la posibilidad de establecer alguna demanda cuando ese dibujo, por ejemplo, que era el tema central de esta conversación, sale a la calle y todo el mundo identifica como el estilo de determinado artista? ¿A dónde vamos? ¿Quién debe responsabilizarse por eso? Porque fue hecho, como usted dice, por una inteligencia artificial, por una máquina. Entonces, claro, demandar a la máquina, también es cierto que esa máquina tiene unos creadores y tiene unos dueños y tiene digamos, unos beneficiarios de todo lo que haga la máquina, ¿no? O en algún caso, pues, a la persona que haga uso de esa aplicación bueno, por consiguiente, pues también haga uso de una imagen que originalmente proviene de un autor que fue quien la creó.
Claro, bueno, acá es donde se genera el debate, no todos Ujú, tenemos o se mantiene un mismo criterio. En nuestro caso, la postura que mantenemos es que, bueno, el estilo en sí propiamente no, por así, o sea, por ejemplificarlo de una forma, no está protegido por derecho de autor, el Ujú, estilo en sí mismo. correcto. La ok. imagen sí puede estar protegido, pero el estilo en sí mismo no, porque eso llevaría de alguna forma a limitar la creatividad de otras personas. Mm, Y esto lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con un estilo de música, el estilo pop, el estilo rock. Eso en sí no está protegido por derecho de autor porque entonces solamente una persona, es decir, aquella primera persona Ujú. que creó o que definió, que le dio a eso ese nombre de rock, entonces solamente sería esa persona que lo utilizaría y no es así. O sea, lo que está Entonces, protegido es la obra, más no el estilo. El estilo correcto. es libre y es de uso público, podríamos decir. Exactamente, porque a través del derecho de autor lo que se protege es una creación que esté plasmada en un objeto. En sí Ujú, la idea no es protegible. Ahora, cuando se plasma en un objeto material, ahí decimos, ok, aquí hay una protección por derecho de autor y esa persona, por el solo hecho de su creación, ya tiene derecho. Y, mm. es, y tiene ante esto una vía jurídica que está establecido, como le dije, en la legislación, en nuestro caso, en las dos leyes que mencionamos previamente, y puede actuar contra esas personas pues, con las que considere que una infracción de su obra. En todo caso, y para, digamos, comprender mejor cuándo actúa la ley, esa sería la pregunta puntual. ¿En qué caso sí actuaría la ley para limitar a una persona o a varias? Porque en el ujú. caso de que se vuelve viral una imagen y que todo el mundo puede usarla, ¿a quién le cae directamente la ley? ¿En qué hay que, digamos, errar para que la ley actúe? Bueno, en este caso, como, Ujú, como lo manejamos en derecho, pues va a ser responsable aquella persona que, pues en el caso de una obra de un autor, la tome y, por ejemplo, la transforme o la modifique sin haberle pedido a ese autor una autorización previa. O la divulgue, por ejemplo, sin que el autor lo haya hecho previamente. En sí. estos casos, el autor puede sufrir, obviamente, o sufre un perjuicio a su derecho porque la ley le da ese derecho únicamente al autor y si una persona diferente a él lo hace sin su autorización, ahí es donde la ley le pone un límite a esa Ujú. persona y le dice, "Hey, en estos casos tú no puedes actuar sin la autorización previa del autor y es cuando le permite al autor ir contra esa persona porque considera que hay una infracción de conformidad a lo que establezca cada legislación. Muy bien. Bueno, son las 3:34 de la tarde. Yo creo que queda claro y todavía pareciera que hay mucho por definir en esta materia y mucho que todavía va a haber que discutir porque seguramente este tipo de casos se van a presentar con frecuencia en el caso de músicos, en el caso de autores de literatura, en el caso de artistas gráficos como de lo que estamos conversando el día de hoy, porque evidentemente va a haber mucho que... digamos, mucho debate con relación a quién está detrás de todo eso. Pero bueno, le damos las gracias a Grace Vivas, abogado junior de la firma Liga Abogado. Nosotros vamos a hacer una pausa y en tan solo minutos volvemos con mucho más de Agenda Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Pagar con mi tarjeta de débito Mastercard sin contacto de BanPlus es súper rápido y por eso te la recomiendo. ¿Todavía no la tienes? ¿Qué esperas? Cámbiala ya y realiza tus pagos de forma fácil, rápida, segura. Búscala en tu agencia más cercana y simplifica tu vida con tu tarjeta de débito Mastercard sin contacto de BanPlus. En BanPlus, hacemos país de la mano contigo. La era digital. Una mirada al pasado, presente y futuro de la tecnología. En Agenda Éxitos. Son las 3:43 minutos de la tarde y seguimos abordando el tema de estas obras generadas a través de la inteligencia artificial. Y hay un caso, Grace, estamos conversando con la doctora Grace Vivas, abogada junior de la firma Lega Abogados. Hay otro tema que tiene que ver con el uso de las voces y eso, bueno, de alguna manera lo tenemos cerca porque nosotros trabajamos con nuestra voz y uno, digamos, tiene una imagen de voz y muchas veces pues el trabajo de uno es prestarle la imagen de uno a determinadas marcas, etcétera. Pero hemos visto recientemente que han utilizado y ha habido mucha denuncia, sobre todo en los profesionales de esta área,
que toman un fragmento de mi voz, de la voz de Albani, por ejemplo, y con eso pudieran hacer incluso un audiolibro completo y aparece mi voz, sin que yo haya dado autorización para que eso ocurra. Allí aplica lo mismo que nos decías hace unos minutos con las imágenes gráficas, que bueno, es un estilo, pero no es una obra porque esa obra no está plasmada en ninguna parte, aunque sea mi imagen claramente identificable como la voz de Unai o la voz de Albani o la voz de Valdemaro Martínez o la voz de cualquier otro locutor Profesional, importante. sí. Sí. Allí aplica lo mismo, Grace. ¿Cómo actúa la ley? No, en este caso no aplica lo mismo, Ok. porque en el caso de la voz o de la imagen, lo que prima es nuestro derecho a la imagen o el derecho a la personalidad, que es un derecho que está establecido en la Constitución, es decir, es un derecho constitucional, lo que implica que sin mi autorización, ninguna persona va a poder hacer uso de mi voz o de mi imagen, porque estaría atentando contra ese derecho constitucional que tengo pues, que sea yo, únicamente yo, y en los casos en que yo autorice el uso de la voz o también de la imagen. Exacto. Y si no se sabe, por ejemplo, doctora, quién utiliza la voz, sino que simple y llanamente a través de YouTube o cualquier otra plataforma, de repente pues hay alguna narración o hay alguna opinión o hay cualquier tipo de trabajo con audio que se valga de la voz de alguna personalidad o de algún profesional ya conocido en el medio y que de esa manera pues se pueda producir algún tipo de contenido en audio. ¿Qué se debe hacer? Ok, bueno, en este tipo de casos, lo que se debe tomar en cuenta es que para que cualquier persona pueda hacer el uso de mi voz, tiene que contar con mi autorización. Y Ok. la autorización básicamente ellos no tienen el uso permitido de mi voz y yo puedo ir con ellos, bien sea por distintas vías legales, bien sea por una acción civil Ujú. o incluso por la vía penal. Ujú. En todo caso, pues el derecho constitucional prima sobre cualquier otro derecho y esto es esencial tenerlo en cuenta pues el momento de todo lo que tenga que ver con las simulaciones de voz o grabaciones de voz. Pero Y eso, ¿dónde se hace la denuncia? claro, En porque lo que todo quería caso, preguntar es eso, sí. porque esos son leyes nacionales, pero si alguien en un banco de voz encuentra mi voz y es un comercial, Ujú. o la narración de una voz en off para una película en Costa Rica o en Paraguay, entonces yo tendría que apelar a las leyes de aquel país o con las leyes venezolanas yo puedo también actuar o esos son leyes universales que aplican exactamente en todos los países, aunque uno no viva allí. No, bueno, en este caso, lo que ha sentado la doctrina Ujú. o los abogados en esta materia es que pues la denuncia se va a presentar en el lugar donde se comete la infracción. Ok, Y es ahí es donde vas a encontrar la protección contra la vulneración a tu derecho. ok. Por esto puede variar un poco de legislación a legislación en cuanto al lugar a donde acudir para presentar una denuncia, porque todas las autoridades lo manejan diferente, pues dependiendo del país que se trate. Mm. ¿Se han dado casos como estos, doctoras, aquí en nuestro país o hasta el momento nunca han tenido ninguna denuncia de un caso semejante? Bueno, en el caso particular de la firma, hasta los momentos no hemos tenido un caso particular en cuanto al uso de la voz. Ujú. En cuanto a Venezuela, no te podría decir con exactitud, pero esto no quitaría que de acá a mañana pueda ocurrir, Claro. pero esto no quiere decir tampoco que no tengamos protección. Y La es, ley sí nos protege y, bueno, en particular la Constitución, que es la de mayor peso a nivel legal en Venezuela. ¿Esto tiene algún tiempo? Digamos, ¿eso uno tiene que actuar dentro de los próximos 60 días o de los próximos 90 días? O porque, amor, yo no me entero que en otro estado del país están haciendo el uso de la voz de uno, por ejemplo, y resulta que, bueno, pasó el tiempo, pasó un año y yo nunca me enteré y cuando me entero actúo. ¿Eso tiene algo, fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera, como si fuera una leche? ¿Eso expira en algún momento, la posibilidad de que yo actúe? Ok, bueno, en el caso de las acciones civiles, si hay una prescripción, se hablan de 10 años. En el caso penal, pues se tendría que primero determinar a qué delito nos estamos refiriendo, Ujú. porque bueno, puede haber
diferentes delitos involucrados en este tema. Por ejemplo, si se usa para fraude, encaja dentro de un tipo penal específico de acuerdo a la legislación penal que corresponda. Entonces ahí puede variar un poco el tiempo de la prescripción. Así es. Fíjate que eso es tan delicado, Grace, la doctora Grace Vivas, abogado junior de la firma Lega Abogados y Albani, que hace poco salió, lo vi en una noticia en televisión española, porque estaban utilizando la voz y la imagen de la infanta Leonor, ¿verdad? Tú, la Sí. heredera, al Sí. trono, pidiendo dinero para unos damnificados a propósito de la dana que hubo en Valencia, etcétera. Sin su autorización, tomaron unas imágenes de ella y un discurso que había hecho, montaron otro texto y el lipstick, exacto, el movimiento de la voz y todo coincidía perfectamente como si fuera ella la que estuviera diciendo, y era un fraude. Ahí Sí. se empezó todo un proceso, pero bueno, dio también un poco para discutir sobre este tipo de posibilidades que da hoy en día la tecnología que se convierten en delito, ¿no? En efecto, o sea, la ventaja de la tecnología, o bueno, la ventaja por un lado y la Claro. desventaja para otro, pues está en esto, pero independientemente, así use un fragmento de 1 segundo, 2 segundos, Claro. 3 segundos. Si no hay autorización de esa persona y se está usando con fines que incluso pueden ser considerados delitos, pues ahí puede haber un fraude y en efecto hay una sanción para ello. Muy bien. Bueno, doctora, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por haber atendido toda nuestra preocupación con respecto a este tema, porque, bueno, obviamente, pues la inteligencia artificial sirve para muchas cosas maravillosas, pero también se presta para delinquir, y es importante saber de qué manera la ley nos protege. Estoy seguro que en cualquier cátedra, seguramente de derecho, en los próximos meses, si no existe ya, van a tener que incorporar este tipo de situaciones para, bueno, desmenuzar mucho mejor Claro. este tipo de casos y qué hacer en cada uno de ellos. Muchísimas gracias, doctora Grace Vivas, abogada junior de la firma Lega Abogados. Son las 3:51 de la tarde. A la Hacemos, señora pausa, Rosada, y pausa. regresamos con Vamos a más de una pausa. Agenda Éxito. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.